Hola, somos Aixa, Paola y Luis Miguel. Vamos a presentar nuestro mapa mental sobre el caso Los que Sobran, que se trata de la reconstrucción de un canal que se llama el Canal Norte, que canaliza aguas residuales de la ciudad. Alrededor de todo este caso ha habido muchos problemas, pues podemos ver las ramas principales: el medio ambiente, legal, social y falta de planeación. Pero a través del caso se mostraban diferentes posiciones de qué pasaba, que la posición del gerente, de los ingenieros que hacen la obra, de la comunidad alrededor de la obra, de las personas que están asentadas ilegalmente alrededor del canal. Y pues eso es más que todo lo que vamos a presentar ahora en todo el mapa, donde vamos a presentar exactamente pues todas las ramificaciones de cada tema principal. Y pues vamos a empezar por la rama social. Bueno, entonces pues partiendo de esta rama, pues se ve que hay a su vez varias ramificaciones pequeñas, y pues una de esas es la falta de recursos. Y en esta rama pues hacemos alusión al lugar digno donde vivir, porque pues para nosotros es muy sencillo como tener una casa y todo lo referente a nuestra comodidad. Pero las personas que estaban involucradas acá, que no tenían directamente que ver con Aquavida, pues vivían en casas de bareque y en casas de residuos de zinc, pues que no eran las condiciones para que una persona viva. Entonces pues por esta parte de lo social y aparte con la solución que brindaba Aquavida, pues tampoco se le iba a dar un lugar mejor. Por otra parte está la no conciliación entre estas personas que estaban viviendo ilegalmente, pues ilegalmente entre comillas, aquí donde se iba a hacer la construcción, y los gerentes de Aquavida. ¿Y por qué había una no conciliación? Pues por un lado por la falta de comunicación, es decir, los gerentes de Aquavida creyeron que planeaban bien pensando en el presupuesto y en la logística y en todo lo relacionado pues con la construcción, pero no tuvieron en cuenta pues que hay factores que son las personas, y que tenían que hablar con ellos para saber qué iba a pasar con sus pertenencias y con todo lo que pasaba ahí. Entonces pues por esta falta de comunicación pues es una de las razones de la no conciliación. Por otra parte es la desconfianza que sentían las personas que vivían allí. Es decir, ellos decían que no se sentían respaldados por ninguna parte ni del gobierno ni de Aquavida. Es decir, que ellos siempre sentían que con cualquiera de las cosas que hicieran, ellos iban a salir perjudicados, no sentían un respaldo. ¿Por qué no sentían un respaldo? Porque bueno, con la construcción se iba a ocasionar un daño a sus viviendas, y antes de la reunión que hicieron todavía no sabían qué solución le iba a presentar Aquavida. Aquavida, sí. Por otro lado estaba el desalojo permanente. Como les expliqué antes de la reunión, ellos no les habían dicho ninguna solución, ni les habían advertido qué iba a pasar con ellos, sino que simplemente les mandaron una carta diciéndoles como, bueno, necesitamos que desalojen porque aquí vamos a hacer la construcción. Y pues de eso no se trata, porque uno no le pueden decir de buenas a primeras que tiene que dejar su casa porque van a construir, y más si es una casa donde se lleva viviendo más de 20 años. Entonces bueno, es otra razón de las desconfianzas. Y por otra parte estaban inconformes pues con las condiciones que se estaban prestando. O sea, se suponía que Aquavida iba a beneficiar a todo el mundo, a todos los que estuvieran, en los elementos que estuvieran pues en este como así estilo negocio, en esta gestión, pero no, en realidad las personas que estaban viviendo ahí donde se hace la construcción, pues no estaban siendo beneficiadas bajo ninguna perspectiva. Entonces bueno, esa es una de las razones. Por otra parte se ven los intereses particulares, y en este punto a qué nos referimos a Aquavida como tal, que el gerente, listo, lo que pretendía era que la gente viera que había gestión, y de verdad, o sea, yo no estaba haciendo de mala fe ni nada, pero pues le faltó planeación. Entonces como que aquí los que iban a resultar beneficiados pues eran los de Aquavida, porque se iba a ver que estaban haciendo una obra muy buena, que estaban ayudando, pero en realidad no se estaban ayudando a todo el mundo en general, sino más que todo a ellos mismos, porque los beneficios eran más para ellos. Bueno, por otra parte, en lo social, pues tenemos las familias afectadas, que uno dice, bueno, estaban ahí legalmente, pero en realidad ya llevaban 20 años, era su hogar, y pues estaban pagando servicios e impuestos. Entonces pues uno no puede decir como que no, sí, quítenlas, porque pues no se trata de eso, es su hogar. Otro argumento que tenían ellos allá a favor era que decían que las personas que tenían cultivos, a ellos sí les habían pagado por esos cultivos. Entonces lo que decían ellos era que si los de los cultivos eran legales y si eran de ellos, entonces ¿por qué sus casas no podían ser también de ellos y no les iban a dar una remuneración por eso? Sí.
Por otra parte, pues está la reubicación, es decir, bueno, al comienzo ellos no sabían qué iba a pasar con ellos ni nada, entonces pues por eso se pidió la reunión con el gerente y todos los de Aquavida. Y ahí el gerente de vivienda social, el ministro de vivienda social, les dijo como que no, tranquilos, nosotros les vamos a dar unos barrios, y nombran 2 o 3 barrios, pues, que es donde se podían ubicar las familias que necesitaban que desalojaran. Pero ¿qué pasa? Que eso no representaba para ellos ninguna solución. ¿Por qué? Porque primero eran barrios muy apartados, es decir, donde ellos trabajaban, ellos tenían ya su vida hecha, o sea, ellos ya tenían su trabajo cerca, su transporte, todo, pero los barrios le quedaban muy apartados, entonces su trabajo pues se veía afectado. Por otro lado, eran barrios así que uno diga, uy, qué bueno, es una solución, era un barrio muy peligroso, y pues ellos iban a llegar como desconocidos a ese barrio, entonces pues era para ellos representaba una amenaza, entonces pues no, entonces ellos decían que eso era una solución provisional porque tarde o temprano iban a tener que volver ahí. Y por otra parte, para terminar esta rama, están las inconformidades, que es pues que como ellos decían que así es que estaban pidiendo más cosas, estaban pidiendo un colegio, unas construcciones al frente del colegio, perdón, y pues eso no estaba en el presupuesto de Aquavida. Entonces ellos decían como que no, necesitamos soluciones, pero esas inconformidades no se tuvieron en cuenta cuando se hizo la planeación del proyecto. Entonces esas inconformidades se dan por falta de presupuesto, pero también pues claramente es por falta de planeación. Y ya es todo por este lado de la rama social. Ok. Ahora les voy a presentar esta rama que es la falta de planeación. Bueno, esta falta de planeación se da tanto en la empresa Aquavida, que es la que maneja la reconstrucción del Canal del Norte. Una de las ramas que sale es poco conocimiento de la zona. ¿Por qué? Porque los mismos, los dueños de estas empresas no viven en esa zona, no saben lo que pasa en esa zona y no saben lo que las personas están viviendo día a día en ese espacio. Otro de Aquavida es el dinero que se le pagó a las familias. Esto se les dio una remuneración, como decía Luis Miguel, a cultivos que estaban cerca del canal que se iba a reconstruir. Estaban en zona de invasión. Pero estos estaban en zona de invasión. Pero este dinero, o sea, esa empresa no tenía obligación a pagársela, pero igual, o sea, se le dio para poder empezar a construir el Canal del Norte. Otra de Aquavida es el beneficio propio. Estos dicen que lo único que quieren es como mostrar gestión, mostrar que han hecho algo, como que han avanzado y asimismo, o sea, empezar a construir la obra, que esto puede ser también un beneficio propio, hacer su trabajo y pues que le paguen a ellos, recibir dinero por eso. Pero ahí también vemos la parte que decía al principio, que el gerente había salido mucho en televisión últimamente, en todos los medios de comunicación, y era como haciéndose publicidad al mismo. Sí, como haciéndose notar y pues para ver que trabajan y todo eso. Entonces, otra parte es el inicio de obra sin previo acuerdo. Estos iban a empezar el inicio de esta obra pues sin consultar con la gente cuál iban a ser sus remuneraciones por tener que desalojar la zona y porque no habían hablado con los dueños de los cultivos no habían hablado nada de eso, y eso fue precisamente por la falta de comunicación. Faltaba que, o sea, se compenetrara más con la sociedad que vivía en esa zona para empezar esa construcción. Otra de Aquavida es que desconocían las situaciones que vivían esas personas. O sea, sí, el caño que está ahí les provocaba problemas de salud, malos olores y todo eso, pero esto, o sea, no lo vivían, como dije, día a día. Ellos no sabían lo que necesitaban las personas en realidad, pero también se quería construir parques y otros ambientes de recreación. Bueno, volviendo a la falta de planeación, otra rama que sale es el gobierno. Entonces de acá sale el deterioro del canal. O sea, ellos nunca se habían dado cuenta qué estaba pasando con ese canal. O sea, como que hay tantos canales que, bueno, uno más y no saben el problema que se estaba causando. Entonces como que lo estaban dejando deteriorar cada día y así pues iba a salir más costoso. Esto mismo fue por la falta de mantenimiento. Como hay tantos años que a veces a las personas, las personas del gobierno, como no viven cerca de esta zona, o sea, no les afecta nada lo que está pasando. Entonces, como que era esa falta de mantenimiento, falta de preocupación por las personas que vivían en esa zona.
Otra fue el control sobre el territorio, sobre la zona donde estaba el Canal del Norte. Pues aquí se vio que había muchos cultivos y viviendas ilícitas cerca del caño, cosa que no debería haber pasado, porque es una zona donde, pues, por el caño está, o sea, sufre muchos problemas, entonces como que nunca debieron dejar ni plantar cultivos ni construir viviendas para dichas personas. Y otra de la falta de planeación fue el retraso de la obra, porque, o sea, no tenían un previo aviso, o sea, no habían hablado con la comunidad, ni se habían puesto de acuerdo en lo que iban a hacer bien. Entonces esto hace que se retrase la obra y pues invierta mucho más dinero en este canal. Bueno, en la rama del medio ambiente, pues de los problemas que causaba el medio ambiente, tenemos varios. Hablaban en el caso que el canal original, pues el que tenía en ese momento, tenía muy poca pendiente, entonces lo que pasaba era que se estancaba el agua ahí, que dejaba residuos y que no tenía movimiento. Entonces eso causaba muchos problemas, como por ejemplo el mal olor, las aguas estancadas y las inundaciones, porque pues como el canal no tenía movimiento, pues como todos sabemos, el agua sentada y pues era agua de residuos y todo eso causa problemas. Eso además de, pues, del mal olor, no solo el mal olor, sino las enfermedades que eso mismo puede causar. También tenemos la parte de contaminación, que el agua que pasa por ese canal queda totalmente contaminada, entonces pues se pierde un recurso. Los problemas de salud que ya hemos mencionado, pues por todos los gases que pueden salir de ahí, porque los niños juegan cerca de esa zona. Y también pues los gastos del Estado, porque al no hacer mantenimiento en ese canal, como hemos mencionado por acá, pues se causan todos estos problemas. Entonces pues vemos que el Canal del Norte, antes de como estaba, tenía muchos problemas medioambientales, de contaminación, de salud pública, y pues era una cosa grave. Pues la propuesta de la reconstrucción del canal tenía muy buenos aspectos en este sentido, porque hablaba de corregir todos esos problemas. Bueno, la última rama que tenemos acá es la rama legal, de todos los problemas legales que se causaron a partir de todo este proyecto de la reconstrucción del Canal del Norte por parte de la empresa Coavida. Pues el problema legal se dio más que todo por las personas que se encontraban ilegalmente asentadas alrededor del canal, porque pues ellos reclamaban un lugar digno donde vivir. Ellos habían llegado ahí hace aproximadamente 20 años y pues sentían ya ese lugar como su propio hogar. Como dijeron ahora, pues la falta de control del gobierno de no controlar los lugares donde no se deben asentar las personas hizo que esas personas las dejaran asentar ahí, que construyeran, que desarrollaran su vida ahí, que se volvieran parte de la comunidad, y pues desde un principio los debieron haber desalojado de ahí. Entonces pues eso les está creando ahora un problema legal. Pues hablamos de esto del derecho de las personas, que después esas personas tienen derecho a vivir en un lugar digno, y pues es un poco contradictorio porque ya ellos se creen dueños del lugar, no son dueños del lugar. Realmente la policía podría llegar a desalojarlos, pero pues es un problema en el que ellos ya tienen unos derechos ahí, porque pues han vivido ahí 20 años, tienen su casa, los han dejado construir. Y pues en la parte legal de las mejoras para la sociedad, sabemos que pues es muy importante la reconstrucción de este canal por todos los problemas que hemos mencionado para la sociedad y para todos los que viven alrededor del canal, pero que las personas que viven sobre el canal también tienen derechos y también son parte de la comunidad del canal. Entonces pues también se les debía pensar como parte de la solución. Pues aquí tenemos finalmente recuperar el canal. Después eran como nuestras 4 ramas principales sobre lo que reconstruimos acerca del caso que leímos de la empresa Coavida. Están pues todas las ramificaciones importantes que logramos encontrar, y eso es todo.